Muy buenas tardes a todos. Hoy día en esta clasecita vamos a ver ya lo último que nos falta de los teoremas de derivación. Ya hemos visto un montón de técnicas, ¿cierto? Y la regla de la cadena es la fundamental para poder derivar funciones que son un poco más complejas o un poco más completas. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a ver dos técnicas más de derivación cuando tengamos algunas funciones que se nos complique usando la regla de la cadena o alguna otra técnica. ¿Ya? Que es la derivación implícita y la derivación logarítmica. Y luego de eso vamos a entrar al concepto que en la primera clase algo dijimos, ¿cierto? Que es el concepto de derivada superior, ya la segunda derivada, la tercera derivada, etcétera. ¿Sí? Y con eso ya completamos todo lo que es las técnicas de derivación y pasamos la próxima semana a las aplicaciones. Entonces les comparto pantalla. Pi, 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 para que empecemos allá. Ya. Pero antes de eso, podríamos nosotros empezar a trabajar un poquito eh, alguna ejercitación en cuanto a la regla de la cadena, sobre todo los que aparecen aquí en el libro, ¿ya? Para que podamos también partir desde ahí y no partir desde cero en esta clasecita. Entonces, voy a compartir mi pantalla completa mejor. Se presenta la pizarra. Ya, por ejemplo, si nos toca un ejercicio como este, derivar arco tangente a la quinta de x sobre 1 más x cuadrado. ¡Guau! Ya, nos piden hallar la derivada de esta función. La vamos a copiar aquí para empezar a hacerla. Derivamos esta función entonces. Entonces tengo que pensar yo con una cebollita, ¿cierto? ¿Qué es lo que está más afuera? ¿Cuál es la última función que está aplicando? ¿Cierto? Y empezar ahí, ir avanzando. Entonces tengo como primera función la función potencia, ¿cierto? En específico, la x a la quinta, ¿ya? O pongámosle en general, pongámosle un u a la quinta, ¿cierto? Y la derivada de esto sería 5u a la cuarta por la derivada de u, ¿ya? Usando la regla de la cadena. Después la segunda función que hay es el arco tangente, ¿ya? Y la derivada de arco tangente, espero que la hayan estudiado, ¿cierto? Es 1 sobre 1 más u cuadrado por la derivada del argumento, ¿ya? Así va como va funcionando la regla de la cadena. Y ya por último tengo la derivada de la función de adentro, ¿ya? Que podríamos escribirlo como la función cociente, ¿cierto? La división, ¿ya? Y esa la vamos a dejar para el final. Ya, entonces, ¿cómo nos estaría quedando el ejercicio? Ya dijimos que primero estaba la potencia. Entonces la derivada tendría que ser primero la derivada de la potencia, 5 veces la base, que es arco tangente. Arctan y arctg es lo mismo, ¿ya? De hecho, tan y tg ambos representan tangente, ¿ya? Tangente a la cuarta de x sobre 1 más x cuadrado. Por la derivada de la base, la derivada de arco tangente. Y la derivada de arco tangente ya la escribimos acá. 1 sobre 1 más el argumento del arco tangente al cuadrado. X sobre 1 más x cuadrado al cuadrado. Y ahora la derivada del cociente. ¿Ya? Y la derivada del cociente la puedo hacer aparte, ¿cierto? Como estuvimos calculando las derivadas acá, para que nos quede aquí solamente el resultado final. Y derivamos el cociente. Derivada del numerador, 1, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Ahí sería 2x. Y todo eso dividido en el denominador al cuadrado. Veamos qué se puede simplificar acá. Quedaría 1 más x cuadrado menos 2x cuadrado sobre 1 más x cuadrado al cuadrado.
Tendríamos aquí al final, simplificando todo, 1 menos x cuadrado dividido en 1 más x cuadrado al cuadrado. ¿Sí? Eso entonces es el último elemento que nos queda aquí. Cuadrado al cuadrado. ¿Sí? Ahí fuimos haciendo todos los pasitos. Sí, exactamente. La regla de la cadena es la que dice que hay que empezar por lo que está más afuera. ¿Sí? Y nuevamente, lo que está más afuera aquí sería la potencia, la función elevada a la quinta, y la derivada de una función elevada a la quinta es 5 veces la función elevada a la cuarta, y después se continúa con la regla de la cadena, se deriva lo que está dentro. Lo que está dentro de la potencia de la quinta es el arco tangente, así que calculo la derivada del arco tangente, 1 sobre 1 más u cuadrado, por la derivada del argumento del arco tangente. ¿Ya? Y en este caso, el argumento del arco tangente es una función eh, eh, racional. ¿Ya? Entonces tengo que aplicar la regla del cociente para poder calcular esa derivada. ¿Sí? Entonces, aplicando todos esos pasitos, llegamos aquí hasta el final. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? ¿Se va entendiendo bien la regla de la cadena y cómo utilizarla? Hay que ser bien cuidadoso con los pasos, ¿no? ¿Ya? Pero, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. En el tercer paso ocupó la fórmula, o sea, la fórmula pura de las derivadas. ¿Sí? Esa de... Ah, La del cociente, ¿cierto? Si tengo una función que es f dividido en g, la derivada entonces nos decía la regla del cociente. La derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador, dividido en el denominador al cuadrado. Y eso fue lo que hice. Lo calculé inmediatamente, sí. ¿No? Lo calculé inmediatamente. Ya, y aquí está calculada la derivada. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, lo importante es tener claro el orden, ¿cierto? El orden en el que están, en el que se está aplicando las funciones, ¿ya? Y ahí empezar a derivar. Ahí empezamos a derivar. ¿En qué parte, Javín? Si me lo puedes escribir. Dentro del arco tangente, el x partido en 1 más x cuadrado, ese x cuadrado no se tiene que trabajar como el arco tangente. Eh, no, porque claro, el arco tangente ya lo derivé con anterioridad, ¿cierto? Derivamos la potencia, aquí está la derivada de la potencia. Después derivamos el arco tangente, aquí está la derivada del arco tangente, ¿cierto? 1 sobre 1 más u, en este caso el argumento, todo lo que es el argumento ahí al cuadrado. Y después se trabajó la derivada de todo lo que era el argumento, la derivada de la división. Sí, no sé si entendí bien tu pregunta. No, yo me refería al x cuadrado que hay, no se tiene que trabajar como ¿Es x si fuera una cuadrado? potencia. Sí, ese. Ah, claro, sí, pero la calculamos inmediatamente, ¿por cierto? Ah, ya. Si el x es el f y toda esta función de aquí es el g, entonces, claro, la derivada de f sería 1, aquí está el 1 marcadito, y todo el resto sería el g, ¿cierto? El f' por g, menos el f, que sería el numerador está ahí, por la derivada del 1 más x cuadrado, ¿cierto? La derivada de g. Y ahí está escrito. Ese 2x que está acá aparece porque es la derivada de 1 más x cuadrado. ¿Cierto? La derivada de la constante se cancela, así que nos quedaría 0. Y la derivada de x cuadrado, 2x. 2x, ahí aparece. Y todo eso se divide en el g, en el denominador, al cuadrado. ¿Ya? Esto sí se puede simplificar un poco, que fue lo que simplifiqué aquí.
finalmente llegamos al resultado final. ¿Ya? Nuevamente, esto de aquí es la derivada del u a la quinta, 5 por u a la cuarta, por la derivada de la base. Aquí entonces está la derivada del arco tangente, que es 1 sobre 1 más u cuadrado, por la derivada del argumento, del x sobre 1 más x cuadrado. Y aquí está la derivada de eso. Aquí está la derivada de x sobre 1 más x cuadrado. Todo el cálculo que se hizo. Ya. Regla del cociente. La regla del cociente nos calcula eso. ¿Ya? Que es esta formulita que está aquí a la izquierda. Ya, muy bien. Habiendo hecho este ejercicio, entonces, volvamos al libro. Les queda aquí hartos ejercicios para que puedan también ejercitar ustedes la regla de la cadena. Y en la guía que les subí también hay un montón de ejercicios. ¿Ya? Hay Profe, ejercicios perfectos. ¿Sí? ¿puedo volver un segundo para ver la regla del cociente? Que esa no la había visto bien. Por supuesto. Aquí está. Vale, gracias. Esa es la regla del cociente. ¿Ya? En el campo, entonces, les dejé una guía. Está con las soluciones, ya para que le puedan ir echando un vistazo. ¿Cierto? Las primeras son derivadas con regla de la cadena. Ya lo otro viene con la materia que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Y algunos problemas de aplicación que vamos a ver la próxima semana. Ya, entonces, vamos con la derivación implícita. ¿Ya? La derivación implícita tiene que ver con funciones, como dice su nombre, que no están escritas de forma explícita. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con funciones que están escritas de forma explícita? Cuando está despejado, por ejemplo, el i. ¿Ya? Por ejemplo, todas las funciones que nosotros trabajamos están escritas de forma explícita. ¿Sí? Siempre que yo tengo una expresión de la forma f de x igual a algo, está escrito de forma explícita, ¿cierto? Porque el i me está diciendo qué es lo que es. ¿Ya? Pero no siempre vamos a tener nosotros ecuaciones o funciones escritas de esa forma, sino que puede que esté inscrita de forma implícita. Por ejemplo, estas funciones que están acá, x por y igual a 1. Eso está escrito de forma implícita. ¿Ya? X cuadrado más y cuadrado igual 4 está escrito de forma implícita también. ¿Ya? ¿Cristóbal? Por lo mismo, si se ve esta ecuación sin un f de x y es una función explícita, en este caso con x e y, entonces, por ejemplo, una de las expresiones de arriba, que por sí ya están como con y igual a y x igual y todo eso, también se puede, estas mismas como ordenarlas para que la variable dependiente sea la otra. Por ejemplo, Claro. que todo quede en términos de y. Sí. O sea, no sé si era no sé si se entiende bien, pero Sí, se entiende bien. Y claro, en despejar general, hacia una. claro, en general, cuando la ecuación está escrita así, ya se dice que está escrita de forma explícita, ¿cierto? Que el x está en función de y, está explícito, ¿ya? Y por lo general es bien difícil hacer el paso previo, despejar en este caso el x es súper difícil, ¿ya? Esta es una función cúbica, está demostrado que nos queda una expresión gigantesca, así que quiero dejarlo como despejar el x acá, nos queda una monstruosidad, ¿ya? Así que claro, el enfoque no va a estar ahí, ¿ya? Y por lo general las funciones implícitas también tienen su complejidad cuando tratamos de escribirla de forma explícita. Entonces el objetivo tampoco va a estar allá, ¿ya? En este caso, en el primer caso es súper sencillo, ¿cierto? Si yo quiero despejar el y o quiero despejar el x, está súper fácil. En el segundo ejercicio ya se complica un poco más, pero se puede. Y ya en el tercer caso no hay ni que para qué intentarlo, ¿ya? Se nos complica inmediatamente todo.
¿Cristóbal? Profe, tenía una Pablo, pregunta. Sí, no sé quién tenía consulta. Por ejemplo, en la ecuación de arriba, de la izquierda, superior izquierda, no puedo decir que y es X, ¿Cómo que, más fácil. cómo que Y y es después X? ¿A qué te que en refieres vez con de eso? que fuera Y, fuera X, y que la X fuera ni. Ah, claro. Sí, ahí eso es otro concepto, sí, sí. Claro, tiene que ver un poco con el tema de función inversa, pero claro, no, tampoco nos vamos a estar enfocando en eso, ¿sí? Sino que el concepto era aquí el tratar de despejar el X, ¿cierto? Tratar de despejar el X para que nos quede el X es igual a algo. Ya, pero claro, no nos vamos a enfocar ahí. Sí, buena consulta. Cristóbal, ahora sí. sí, de que, o sea, en el caso así de las derivadas implícitas, o sea, como en el caso de X igual 1 y todo esos ejemplos de abajo, en este caso, según el enunciado, así que derivar en cierta variable, por ejemplo, derivar en y habría que despejar y o no. Claro. Sí, vamos a ver entonces cómo hacer ese tipo de derivaciones, ¿ya? Entonces partamos definiendo inmediatamente qué es una función implícita, ya para que lo tengamos bien clarito. Una función, dominio recorrido, es una función implícita con la expresión f de x, y es igual a 0 si la función x, f de x es igual a 0. ¿Ya? Entonces, en realidad, las expresiones que están acá arriba no están escritas per se de forma implícita, sino que para que estén de forma implícita tendría que estar todo igualado a 0. Ahí yo tengo una función de forma implícita. ¿Ya? Pero eso es solamente un tema de notación. ¿Ya? Entonces, si queremos calcular la derivada de y con respecto a x, va a ser muy complicado despejar el y ahí tratar de calcular la derivada o al revés, pues si me pide la derivada al revés, la derivada de x con respecto a y, también. Por lo general va a ser muy complicado. Entonces, ¿cuál va a ser la regla en general para poder calcular la derivada? Partamos de este ejemplo, ¿ya? Y lo vamos a hacer en la pizarrita. ¿Ya? Y con esto vamos a partir eh, cuál es la fórmula de la derivada implícita. Ya. Entonces acá lo que yo tengo que tener en cuenta es que el i es una función de x. ¿Ya? Eso es lo que tengo que tener clarito. O sea que cuando me toque derivar en este caso, por ejemplo, el i, voy a tener que el i' sería el de y respecto de x. ¿Ya? Y eso es lo que finalmente lo que yo quiero despejar. El i', el de y de x. ¿Ya? Entonces, a partir de esta expresión que está acá, igual a x más 2y a la cuarta, lo que yo hago es calcular la derivada con respecto a x a ambos lados. ¿Ya? Es como que aplicamos, entre comillas, la derivada. La derivada con respecto a x en ambos lados. Entonces, ¿qué es lo que me quedaría a mí? Me quedaría que voy a calcular la derivada de esta expresión del x cuadrado y cubo menos 3 igual a la derivada de x más 2y a la cuarta. ¿Ya? O sea, aquí con esto ya inmediatamente se nos amplía un poco el concepto de derivada que hemos estado trabajando. ¿Ya? Como la derivada de una función, ¿cierto? Que hay que seguir un par de pasos, sino que ahora puedo ocupar la derivada como un operador. ¿Ya? Como lo es el elevar al cuadrado, el sacar raíz, la derivada la puedo ocupar como un operador. ¿Ya? Y tengo que aplicar igual todas las reglas de derivación que hemos visto. ¿Ya? Aquí la resta la puedo separar, ¿cierto? Y el menos 3 se nos cancelaría por ser constante. ¿Ya? Y lo que me quedaría entonces es calcular la derivada de x cuadrado por y cubo. Y aquí tengo la derivada de
un producto. Entonces tengo que calcularlo usando la derivada del producto. Ya, vamos a escribir eso. Vamos a escribirlo de esta manera. Ya, porque ya sé que el menos 3 se eliminó, ¿cierto? Se nos va a 0 por ser constante. Aquí tengo la derivada de la suma. O sea que lo puedo separar sin ningún problema. Tengo el dx más el d de 2i a la cuarta de x. Ya estamos calculando la derivada con respecto a x. Y aquí el dx con dx funciona tal cual como esperaríamos que funcione, ¿por cierto? La derivada de x con respecto a x nos va a dar 1. ¿Ya? El cambio de x con respecto a x, el mismo cambio, así que no tiene sentido que nos dé 1. Y como les contaba aquí, tenemos que ocupar la regla del producto. Javier, Sí, profe, ¿de dónde salió el dx partido en dx? ¿De dónde viene? de que la derivada yo la puedo separar en suma, ¿cierto? Si tengo que calcular la derivada de la Ah, suma, lo puedo separar, ya. ¿cierto? De ahí salió. Claro, aquí en estricto rigor debería haber habido un paréntesis, ¿cierto? Y por eso funciona el sistema de que lo puedo cancelar. Ya, aquí tengo que aplicar la regla del producto entonces. Entonces, la notación se va a ver un poco fea, pero síganme aquí en el sentido. Derivada del producto era la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Sí? ¿Lo siguieron bien? Aquí la derivada del producto. Profe, cuando es división eso es una resta. Cuando es divisiones se complica un poco más, ¿cierto? Por ejemplo, si tengo la derivada de, por ejemplo, x sobre y, aquí es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador. Dividido todo en el denominador al cuadrado. La regla de la división, la regla del cociente. Como lo mismo, pero con una resta. Claro, con una resta y todo dividido en el denominador al cuadrado. Sí, sí, son bastante similares, entre comillas. Ya. Entonces, sigamos. La derivada de 2i a la cuarta, la derivada de 2i a la cuarta, tendría que aplicar aquí la derivada de la potencia, ¿cierto? El 2 saldría como constante y tendría la derivada de i a la cuarta. Y la derivada de i a la cuarta tendría que ser 4 por i al cubo, derivada de la potencia, ¿cierto? Por la derivada del argumento, de i de x. Y aquí aparece por primera vez, ¿cierto? Lo que tenemos que despejar después, el de i de x. ¿Sí? ¿Lo Profe, ahí siguieron no bien? sé, ¿eso no cuenta como producto? Claro, cuenta como producto y eso lo demostramos también, ¿cierto? De que si es una constante, la constante la puedo dejar afuera. ¿Ya? Ah, ya. Porque cuando ocupamos la regla del producto y sacamos la derivada de la derivada de la constante es 0. Entonces se nos elimina ese segundo término que queda. Entonces por eso lo podemos dejar así rápidamente. La Profe, constante sale. ¿Sí? no entendí cómo el 2 y el 4 quedaron despejados. Ya. Yo tampoco. Ya. Lo vamos a escribir entonces nuevamente. Tenemos que recordar aquí quizás puede ser con la anotación. Ya después lo vamos a hacer otra vez con la anotación que Ah, hemos usado perdón, usualmente. profe, no me di cuenta que eran ahí la cuarta. Pensé que era ahí 4. Sí, uní, claro, uní a la cuarta. No había entendido. ¿Ya?
Claro, lo primero que tengo acá es una constante que está multiplicando mi función. Y dijimos entonces que eso yo puedo dejar la constante afuera y calcular la otra derivada que me queda. ¿Ya? Y eso fue lo que hicimos acá. Pues sacamos el 2 y después calculamos la derivada de i a la cuarta. Y la derivada de i a la cuarta ya la hemos calculado antes. ¿Cierto? Sería 4 por i al cubo por la derivada del argumento de i de x. ¿Ya? Que es lo que aparece acá. ¿Sí? Ahora sí, Cristóbal. Que por ejemplo, si la última parte de la derivada de 2i a la cuarta, ¿Sí? o sea, como al ser de distintas incógnitas, distintas variables, si se sigue la misma variable, o sea, un x, pues eso es que siempre da uno en ese caso en vez de quedar de y dividido de x, ¿cierto? Claro. Sí, porque si ese fuese un x a la cuarta, lo vamos a ver aquí igual, siguiendo con el ejercicio. ¿Ya? ¿Sí? ¿Por qué en el ejercicio de la esquina inferior izquierda, quedó un DI de X? ¿Por qué? Porque tenemos que usar aquí la regla de la cadena. ¿Ya? El i es una función de x. ¿Ya? El i es una función de x. Entonces, lo que está pasando aquí es que tenemos en realidad un f de x a la cuarta. Entonces tenemos que usar aquí la regla de la cadena. ¿Ya? Derivamos la potencia y derivamos el f. ¿Ya? ¿Cómo deriva el F? Nos Es lo mismo queda, que sí, nos queda expresado. Nos queda como el de i sobre de x. Que el que al final, eso es lo que tenemos que despejar, pues eso es lo que nos están preguntando. ¿Sí? o sea, estamos sacando la función. Claro, estamos sacando la función derivada, ¿cierto? El de i de x. Eso es lo que tenemos que despejar al final. ¿Ya? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, gracias. Sí. Ya, continuamos entonces. Nos queda aquí la derivada de x cuadrado con respecto a x. Es las clásicas derivadas que hemos calculado, ¿cierto? Así que aquí nos quedaría 2x y nos debería aparecer aquí el término de x, pero sabemos que eso vale 1, entonces no es necesario escribirlo. Lo dejamos como de x solamente. ¿Ya? Sigue el i cubo, x cuadrado, y aquí la derivada de i cubo, tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí en el lado derecho. Nos quedaría un 3i cuadrado por di de x. Y aquí nuevamente aparece el término que yo tengo que despejar. ¿Ya? Copiamos el lado derecho, lo podemos simplificar un poco, ¿cierto? Y tengo que despejar ahora el di de x. Y para despejar el di de x, lo dejamos todo de un lado, ¿cierto? Todo lo que no contenga el di de x lo podemos tirar para el otro lado. Y factorizamos por di de x. Y lo despejamos. Ya. ¿Cómo nos quedaría? Podemos simplificar también un poco la expresión. ¿Ah? Podríamos dejarlo aquí como 3x cuadrado y cuadrado de i de x. Este término lo voy a cancelar hacia el otro lado restando. Entonces tendríamos menos 8i cubo de i de x. Y en el lado derecho nos quedaría el 1 y el 2x y cubo que cancelamos del lado izquierdo. ¿Sí? Dejo un segundo para que lo podamos ver bien. Qué ejercicio más horrible. Son hartos pasos, sí, son hartos pasos. ¿Ya? Y después con la anotación, con una anotación distinta, vamos a tratar de explicarlo de mejor manera. ¿Y cuál sería el nombre de esa regla o función o cómo se habla de y partido de X?
estamos haciendo la derivación implícita, ¿sí? Derivación implícita. Es que yo le pongo todo nombre, entonces sí, me queda harto más Perfecto. fácil. Sí, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Ya? Lo que nos falta ahora entonces sería factorizar por el DI de X, porque finalmente eso es lo que queremos simplificar, o lo que queremos despejar. Y apareció, ¿cierto?, el DI de X en ambos términos. Profe, esto es para demostrar, ¿cierto? Sí, O sea, que después queda, o sea, esto para entender de dónde viene lo que vamos a ver próximamente, o sea, claro, del como camino fácil. sí, exactamente. Exactamente, ¿ya? Y ahora esto que está multiplicando al DI de X lo puedo cancelar dividiendo, ¿cierto? Y nos queda una expresión de este estilo. Uy, uy, uy. Y ahí está terminado. Ahí Profe, ¿qué está es el eso? final. ¿Y cuál era la expresión al principio? Ahí está, ahí arriba. Y se puede identificar viendo el principio y el final como qué se hizo. Sí, vamos a escribir la regla de cómo se Profe. puede hacer más rápido, ¿sí? Esta es como la forma lenta de hacerlo. Profe, Profe. ¿Sí? pero no entiendo para qué saco eso. ¿Para qué me sirve en la vida? Eso es lo que, para la vida, eso es lo que nos estaban pidiendo, pues nos pedían calcular el DI de X, ¿ya? Y no podemos calcularlo como lo hemos hecho siempre, ¿cierto? Porque no tenemos despejado el I como para calcular la derivada como lo hemos hecho siempre, ¿cierto? Y que se calcula la derivada como la hemos hecho siempre. No podemos hacer eso. Entonces, por eso tenemos que aplicar la derivación implícita, ¿ya? Utilizar este operador derivada, tomando en cuenta de que el I' o la derivada de I con respecto a X es lo que tenemos que despejar. ¿Ya? Profe, pero ¿por qué tiene un paréntesis en la parte de arriba y abajo no? ¿Cómo? ¿Qué es un D? Un paréntesis partido en DX. ¿Sí? ¿Por qué el paréntesis? Es que no me calza. O que no lo entiendo. Un operador, como elevar todo a 2 se pone el paréntesis y elevado a 2 Claro, elevar sí. los dos lados. Es como, claro, como que en vez de elevar a 2, o en vez de sacar raíz, o en vez de aplicar logaritmo, aplicamos el operador de la derivada. ¿Pero para qué? Porque eso es lo que tenemos que calcular, pues nos pedían calcular la derivada de I con respecto a dx. Nos Que piden no entiendo para qué sirve. Es que todo lo que hicimos es sacar la derivada. Nada sí, más. calculamos la derivada de I con respecto a x de esta función. El compañero se refiere a la parte de arriba, ¿no? Ahí donde dice el primer D que va en D. ¿A eso se refiere, compañero? No te escuché. Esta primera parte, ¿cierto? ¿Por qué aplicamos la derivada? ¿Eso? Ah, yo tenía entendido que eso es como para indicar nomás, no es como que sea una operación eh, tangible, por Profe, así pero decirlo. no es como. Yo leo eso como la derivada de I partido por la derivada de X. O nada que ver. No, Pero claro, no es lo hay un mismo. espacio. Sí, la derivada de I con respecto a la derivada de X es la razón de cambio o cuánto cambia el I por cada porción de X. Eso es lo que significa la derivada, ¿ya? Entonces, claro, si es que la expresión hubiese sido algo mucho más sencillo, por ejemplo, 3 y, no, la idea es que el I esté despejado. Por ejemplo, I 3x cuadrado, y nos piden hallar el de I de X, aquí está inmediatamente, ¿cierto? Calculo las derivadas, o aquí también lo podría escribir así como vamos a aplicar el operador de la derivada. ¿Sí? Y la derivada de I con respecto a dx es lo que estamos calculando. Y la derivada de 3x cuadrado con respecto a dx es aplicar las reglas de derivada que hemos aprendido, ¿cierto? Entonces en este caso sería 6x. ¿Sí?
Es solo que está escrito de otra forma. Ahí ese I es lo mismo que 6X. Claro. Sí. Pero ¿qué tiene que ver el DX abajo? Que esa es la expresión de la derivada. Esa es la expresión de la derivada. Si lo queremos ver como gráficamente, ¿qué es lo que significa? Tenemos, por ejemplo, aquí, supongamos que esa es la función 3x². La derivada, nosotros dijimos que es la pendiente de la recta tangente, ¿cierto? Y si nosotros le hacemos mucho zoom aquí a nuestra función, la recta tangente, algo así, ¿ya? La pendiente de la recta tangente es cuánto avanza, no, cuánto sube dividido en cuánto avanza, ¿cierto? Entonces lo podría ver como algo así, ¿cierto? Y la derivada sería cuánto sube, eso es lo que se llama el DI, dividido en cuánto avanza, ¿ya? Y eso es lo que nosotros estamos calculando, ¿ya? Entonces, en el caso del I igual 3x², quiere decir que el DI con respecto al dx está avanzando 6x. Entonces, por ejemplo, si el dx vale 1, el dy valdría 6x. Entonces, si el x es más grande, la pendiente también va a ser más grande. ¿Ya? Eso es lo que significa la notación del dy sobre dx, la pendiente de la recta tangente. Ahora me ¿Ya? quedó muy... ¿Sí? ¿Ahí queda más clarito? Ahora, claro, en la derivación implícita es un poco más difícil de ver gráficamente esta expresión, ¿ya? Pero la idea se mantiene. La idea se mantiene. ¿Ya? ¿Y por qué queda una expresión tan complicada para la derivada? Porque la gráfica de la función, de lo que está ocurriendo acá, también es bien complicado. ¿Y en qué Profe, cambiaría? Buena pregunta. Si es que fuera de x en vez de y, sería lo mismo, pero al revés, por cierto. Ahora la derivada no la estaría mirando en un pequeño cambio en el x, sino que ahora lo vería al revés, ¿cierto? ¿Qué pasa con el cambio con respecto a y? ¿Sí? Sí, buena acotación. Muy buena acotación. Y en general profe, sería al revés. ¿Sí? eh, no me quedó muy claro en cómo sacó el DI partido de X que está en un rectángulo rojo a la derecha. Aquí. ¿Sí? Mira, veámoslo nuevamente con una notación que sea un poquito más sencilla, ¿ya? Para que Que no lo estoy, veamos. no estoy seguro si es por la regla de la cadena o por algo más, eso es lo que me complica. Sí, Porque siento que en el recuadro azul de la izquierda no pasó lo mismo. claro. O tal vez Sí, porque una X en vez de una Y, no sé. claro, es precisamente por eso, porque aquí está la X en vez de la Y. Y tiene que ver precisamente con la regla de la cadena. Si yo quiero derivar el I a la cuarta, ¿ya? La regla de la cadena me dice ya, deriva la potencia y deriva el argumento también. Y la derivada del argumento es donde aparece ahí el de I de X. ¿Sí? Y en el caso, por ejemplo, aquí era un X también. Profe, ¿por qué la derivada del argumento es de I de X? Porque así es como está definido, ¿sí? El I' es lo mismo que el de I de X. La derivada del argumento, en este caso el I, nosotros lo hemos escrito como I', pero le íbamos a escribirlo como de I de X. Eso es solamente un tema de notación, ¿ya? Y al revés, pues, por ejemplo, si es que hubiésemos calculado el x a la cuarta con respecto a x, tendríamos que haber hecho en estricto rigor lo mismo. Aplicar la regla de la potencia y la derivada del argumento sería dx de x. Pero esto lo cancelamos y decimos que vale 1.
Ya, por eso no aparece cuando calculamos las derivadas de x. Perfecto. ¿Sí? Por ahí se va entendiendo mejor. Veamos gráficamente qué es lo que está ocurriendo ahí en ese problema. Tenemos un x cuadrado y cubo, x 2 y a la cuarta. Ya. X cuadrado y cubo menos 3 igual a 1, no, x más 2 y a la cuarta. Mira, esa es la curva de la función, o la curva que está representado por lo que acabamos de ver ahí. ¿Sí? Si no me equivoco, sí. ¿Ya? Entonces lo que estamos calculando es las pendientes de la recta tangente en cualquier x, y. ¿Ya? Aquí la idea es reemplazar cualquier x, y, ¿cierto? Que pertenezca aquí a la curva, por supuesto. Y vamos a calcularle las derivadas. Ya estamos calculando la pendiente de la recta tangente. Y como es una curva complicada, ¿cierto? Podemos imaginarnos la recta tangente, ¿cierto? Vemos que varía mucho aquí en este espacio. A los infinitos parece no variar tanto. ¿Ya? Es una curva complicada. Ya. Muy bien. Continuamos. Fíjense acá que el ejercicio lo hace de igual manera como lo hicimos nosotros. ¿Ya? Entonces quiero que ahora hagamos el mismo ejercicio, pero lo hagamos con una notación distinta y quizás nos puede ayudar un poco más. ¿Ya? Así que voy a borrarlo todo. Así que espero que hayan podido anotar. Ya. Y vamos a hacer lo mismo, pero ahora con una notación distinta, con una notación que sea un poco más amigable. ¿Ya? Y en vez de calcular el de y de x, calculémoslo como un y'. ¿Ya? Entonces, cuando nos toque calcular, por ejemplo, la derivada del y a la cuarta, aplicando la regla a la cadena, tendríamos 4y cubo por y'. ¿Ya? Donde el y' lo que tendremos que calcular, y el x' lo vamos a dejar estándar como 1. ¿Ya? Sería 4x cubo por x', y el x' decimos que vale 1 porque estamos calculando la derivada con respecto a x. ¿Ya? Si fuera al revés, entonces nos estarían preguntando cuánto vale el x' y el y' valdría 1. ¿Ya? Nuevamente, el x' vale 1 porque estamos calculando la derivada con respecto a x. ¿Ya? Entonces, nuevamente tenemos que partir del punto de que vamos a derivar a ambos lados. Entonces, partimos de la idea de que vamos a calcular la derivada del lado izquierdo y vamos a calcular la derivada del lado derecho. ¿Ya? Con esta notación de derivada como con la tilde. ¿Ya? Aquí tengo la resta, puedo separar las derivadas, me va a quedar la derivada de la constante 0, así que lo puedo dejar inmediatamente como la derivada del producto. Aquí tengo una suma dentro de la derivada, así que lo puedo separar como x' más 2y a la cuarta prima, ¿cierto? Vamos a calcular la derivada de eso. En el lado izquierdo tengo un producto, ¿cierto? Un producto entre una función de x y una función de y. Entonces lo tengo que separar, ¿cierto? Y nos quedaría la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. El x' dijimos que valía 1 porque es la derivada con respecto a x, y la derivada del 2y a la cuarta, el 2 nos queda como constante afuera, y el y a la cuarta ya calculamos su derivada.
4 y cubo y prima. Ya, calculamos aquí las derivadas. Tendríamos derivada de x a la x cuadrado, 2x por x prima. Al x prima vale 1. Ya, así que no es necesario que lo anoten. Por y al cubo. Más x cuadrado por la derivada del y al cubo, que sería 3y cuadrado por y prima. ¿Ya? Y vuelvo a escribir aquí todo el ejercicio. Javier. Sí, profe. ¿De dónde salió la I' del paso anterior? Que, o sea, yo entiendo de dónde salió el 2 por Ese. el 4. Sí, pero no sé dónde salió la I'. El y prima sale por la regla de la cadena. ¿Ya? Lo dejamos escrito aquí antes de partir el ejercicio, ¿cierto? Que el y prima es lo que yo quiero calcular. ¿Sí? ¿Sí? Creo que lo que, o sea, porque también me confundo un poco, o sea, sé que la regla de la cadena, y recuerdo que es por la regla de la cadena, pero acá sé eso porque al tener dos variables distintas, bueno, porque si fuese todo en términos de i, no sería necesario, así, porque por ejemplo cuando uno ve así un i cubo, por ejemplo, simplemente queda como 3, Claro, sí, por supuesto. o sea, 3 elevado a 2. Sí. O sea, son Claro. dos variables, se aplica la regla de la cadena por... Sí. Y en general, pues si tenemos 3, 4 variables y nos piden calcular la derivada con respecto a una de ellas, entonces, claro, por ejemplo, si tuviésemos las variables y x y z en un ejercicio y nos piden calcular, por ejemplo, de y de x, entonces, claro, la derivada de x respecto a x vale 1. La derivada de y con respecto a x es lo que nos están preguntando. Y en este caso, el z podría ser cualquier variable, así que lo tendríamos que dejar explícito como un dz de x. ¿Ya? Y este nos queda como, como un parámetro, como una variable más. ¿Ya? Y tendríamos que despejar el de y de x. Pero no lo vamos a trabajar así, pues, siempre vamos a trabajar con dos variables, ¿no? ¿Sí? Y eso también lo dijimos al principio, ¿cierto? Como estamos calculando la derivada con respecto a x, el x' o la derivada de x con respecto a x va a valer 1. Y ahí es la derivada de y con respecto a x, es el y', lo que nosotros estamos buscando. Entonces, claro que tiene que aparecer cuando estoy calculando la derivada de la variable y. ¿Profe? ¿Sí? Entonces, como, o sea, en palabras, lo que uno está haciendo acá, ¿cómo se dice? O sea, cuando uno se enfoca en la derivada de x, o sea, uno está derivando en x, ¿se hizo o no? Claro, sí. Derivando con respecto a x. A x. Y si fuese derivando respecto a y, sería el caso contrario, que en donde Sería la derivada de y sería 1 y ahí la otra sería la cuñita como tal, o sea. exactamente. ¿Sí? Si el ejercicio fuera al revés, si te Eso, piden calcular de x respecto a de y, claro, aquí el x' es lo que te están preguntando, eso es lo que tú tienes que despejar, y el y' valdría 1. y ahí, o sea, este tipo de ejercicio depende del enunciado lo que pida, porque como hay dos, Sí, exactamente. una vez se pide las dos y uno calcula por separado. Sí. ¿Ya? No sé si la notación de este estilo con el y' eh, se entiende más que el de y de x, o en realidad es lo mismo. Al menos para mí se entendió mejor así. ¿Sí? A mí es lo mismo. ¿Lo mismo para bien o lo mismo para mal? Es lo mismo neutral, yo diría, por ahora neutral. Ujú. Ya, entonces, Profe, ¿sí? me quedó una duda, pero me quedó como al comienzo, lamentablemente, ¿Ya? en el primer paso, De en aquí a donde acá. tiene x cuadrado, ahí mismo. Ahí mismo. Y ¿Cuál es la como que duda? no caché qué hizo. Ya. Aplicamos alguna regla de derivada.
aquí la resta la puedo separar, ¿cierto? Porque la regla de derivada me lo permite, ¿cierto? Están demostradas y todo. Puedo separarlo. Y este es menos 3, la derivada de 3, la derivada de una constante es 0, así que por eso lo eliminé inmediatamente. ¿Ya? Y en el otro lado puedo hacer lo mismo. Tengo una suma, estoy calculando la derivada de la suma, lo puedo separar. ¿Sí? Lo puedo separar. Ahí sí, po, ahí sí. Ya, ¿Ya? muchas gracias. Ujú. Ya, entonces aquí lo que hicimos después, ¿cierto? Fue tirar todo para un lado, todo lo que tenga el I' se deja del mismo lado. Ya me salté un par de pasos ahí. Y todo lo que no tenga el I' se tira para el otro lado. ¿Ya? Aquí todo lo que tenía el I', ¿cierto? Lo tiré hacia la izquierda. Todo lo que no tiene el I' lo tiré hacia la derecha, con los cambios de signos que necesario. Finalmente el I' es lo mismo que teníamos antes. ¿Ya? Y ahí está. El mismo cálculo que tuvimos antes. Ya. Entonces, como les contaba, esta es la forma lenta de hacerlo. ¿Ya? Hay una forma rápida, que también es una fórmula que hay que aplicar. Ya, ¿qué nos dice? Supongamos la función x, y, que tiene que estar igualada a 0. Entonces el primer paso tengo que tirarlo todo para un lado. ¿Ya? Da lo mismo cuál. Tendríamos aquí menos x, menos 2 y a la cuarta, menos 3 igual a 0. ¿Ya? Eso es lo primero que tengo que hacer. Entonces, si yo quiero calcular la derivada de y con respecto a x, lo que tengo que hacer es calcular la derivada de la función con respecto a x dividido en la derivada de la función con respecto a y con un signo menos. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a calcular la derivada con respecto a x, ¿ya? Y aquí todo lo que no sea x lo voy a contar como una constante. ¿Ya? Todo lo que no sea x lo voy a considerar como una constante. O sea, no voy a tener la regla del producto a menos que tenga multiplicaciones de x. ¿Ya? Sino que lo otro lo tomo como una constante. ¿Ya? Y en el otro derivo con respecto a y, y todo lo que no sea y es una constante. ¿Ya? No lo voy a considerar una función como lo hicimos acá. Ya, veamos si es que esto se nos hace más sencillo. Ya, derivamos con respecto a x, y todo lo demás es una constante. Entonces tengo x cuadrado por y cubo. El y cubo pasaría a ser una constante, así que lo puedo sacar multiplicando, y derivo el x cuadrado, 2x. ¿Ya? Menos la derivada de x, que vale 1, y todo el resto es constante, así que 0, para la casa. Terminamos con el de arriba. Y abajo, derivamos con respecto a y, y todo lo demás es constante. Entonces, x cuadrado y cubo. El x cuadrado sería una constante, así que la puedo dejar ahí multiplicando, y la derivada del y cubo sería 3y cuadrado. La derivada de x es 0, porque sería una constante cuando estoy dividiendo aquí, calculando esta derivada, y menos 2y a la cuarta, lo puedo calcular la derivada rápidamente, sería 8y cubo. ¿Ya? Estas dos derivadas que nosotros calculamos acá se les llaman derivadas parciales. ¿Ya? Y es un concepto que se aplica más en el cálculo multivariable, cuando se trabaja en cálculo multivariable, ya que es este concepto de derivar cuando la otra es una constante. Derivo con respecto a una variable, dejando la otra como constante. ¿Ya? Y si simplificamos, ¿cierto? Aquí nos faltó poner el signo menos, y llegamos a la misma expresión que teníamos antes.
¿sí? Bueno, el menos en este caso lo podríamos dejar en el numerador y llegamos a exactamente lo mismo que teníamos antes. Obviamente con un camino ultra corto, ¿cierto? Llegamos en 3, 4 pasos y no todos los pasos que tuvimos que dar aquí. ¿Sí? De hecho, profe, fueron pasos tan cortos que no entendí nada. Ucha, la cuestión. ¿Podemos empezar de nuevo, profe? O sea, no empezar de nuevo, sino que cuando lo tenemos equivalente a cero. Ya. Ya. Lo igualamos a 0, ¿cierto? O sea que tiramos toda la expresión para un lado para que nos quede igualado a 0. ¿Ya? Después, si es que yo quiero calcular el de y de x, lo que hago es tomar la derivada parcial con respecto a x y dividirla con la derivada parcial con respecto a y. Es como que cambian las variables. ¿Ya? Y las derivadas parciales tienen que ver con eso, con que yo voy a derivar con respecto a x, dejando todo el resto como constantes. ¿Ya? Es como que el i valiera un valor a, por ejemplo, y ese valor a es una constante, no me influye aquí en el cálculo. ¿Ya? Y lo mismo cuando calcule la derivada parcial con respecto a y. Derivo con respecto a y, y todo lo que no es y es una constante. ¿Ya? Entonces, en el numerador me quedaría la derivada parcial con respecto a x. Ya, vamos a derivar esta expresión con respecto a x. Ya, y tengo aquí la primera parte, x cuadrado por y cubo. Derivo el x cuadrado y después la multiplico por y cubo porque es una constante. ¿Ya? Entonces el y cubo me queda como constante y la multiplico por la derivada de x cuadrado, 2x. ¿Ya? Porque una constante no hacemos con lo del producto. Exactamente, porque ahora es Ah, una ya. constante. Sí. Profe, ¿Sí? creo que, o sea, en vez de poner al tiro así como fracción, creo que igual quizás queda un poco más claro, aunque antes serían más pasos, pero primero sacar la derivada parcial de x, y después la derivada parcial de y después juntarla en una fracción, creo que ahí hubiese quedado más. También, sí. Claro, Y eso se queda obviamente más. en derivada parcial de x, entonces como aclarando de que al ser de x así, entonces y es constante, Claro, y lo contrario en derivada parcial de y. sí. Lo contrario, claro, con la derivada parcial con respecto. ¿Sí? Así que quizás, ya como para finalizar esta parte, para que podamos seguir avanzando. Ya lo vamos a correr. Ups, quedó ahí un i dando vuelta. Ya. ¿Qué es lo que sería la derivada parcial con respecto a x? Sería calcular las derivadas de esta expresión con respecto a x y todo el resto es una constante. Ya. Entonces tengo que calcular la derivada de x cuadrado y cubo y la derivada de esta expresión entonces sería 2x por y cubo. ¿Ya? Porque el y cubo es una constante. Por eso no aplicamos la regla del producto. Entonces nos queda 2x por y cubo. Después tendríamos la derivada menos la derivada de x, que vale 1, y todo el resto es 0, porque el y pasaría a ser una constante. Ya. Así que estamos listos ahí con la derivada parcial con respecto a x. No sé si queda alguna duda ahí. ¿Con cómo se calcula la derivada con respecto a x? ¿No? Ya. Perfecto. Ahora calculamos la derivada con respecto a y. La derivada parcial con respecto a y. ¿Ya? Y fíjense que la notación también es distinta, ya como para no confundirnos con lo que ya hemos trabajado. Por eso se hace como una notación completamente distinta. Ya, tendríamos acá la derivada de y, tomando todo el resto como constante, sería el x cuadrado, que es constante, por la derivada del y cubo, que sería 3y cuadrado. ¿Ya? En este caso el de y o el y' valdría 1, ¿cierto? Estoy derivando con respecto a y.
el x es una constante, así que se nos cancela cuando calculamos la derivada. Y nos queda menos el 2i a la cuarta, que ahora sí es una función i, ¿cierto? La variable i, así que le calculamos la derivada, aplicando todas las propiedades de derivadas que hemos calculado. I a la cuarta, entonces sería 4i cubo, y con el 2 que está multiplicando nos quedaría 8i cubo. Y el menos 3 se nos va a 0 porque es una constante. ¿Sí? Y después entonces se calcula la fracción con el fx y el fi en ese orden. Y anteponiendo el menos, que no se nos olvide el menos. ¿Ya? Y esto igual se demuestra, pero se requiere la multivariable para poder demostrarlo. ¿Sí? De todas maneras, son pasos mucho más cortos que tratar de calcular el I', ¿cierto? Y empezar a tratar de despejarlo. ¿Sí? Son pasos mucho más cortos. Pero se enseña igual las dos técnicas, porque claro, usar el tema de las derivadas parciales es como hacer un truco, ¿cierto? Es como usar un L'Hopital para calcular los límites. ¿Ya? Pero por eso se enseñan finalmente las dos maneras. Uf. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Yo creo que queda más confuso, como siempre, con las trigonométricas. Claro. Sí, no sé si el ejercicio, si el apunte trae ejercicios de eso, pero yo sí les doy. ¿Sí? En el ejercicio 3 les pido determinar por derivación implícita. Tan bueno este ejercicio. ¿Ya? Muy bien. Sigamos con el capítulo entonces, para que alcancemos a ver lo que tenía planificado para hoy. Ya. Tenemos aquí la derivación logarítmica. Ya tenemos que recordar aquí propiedades de los logaritmos, ya para poder calcular las derivadas logarítmicas. Y la ventaja de las derivadas logarítmicas es una técnica para calcular derivadas. Entonces, veamos aquí cómo es que lo hizo en el paso a paso. No, mejor hagámoslo nosotros el paso a paso. Quizá el libro se salte algunos pasos que son esenciales. Ya. Nos piden hallar el di de x. Y lo podemos hacer a mano, por supuesto que lo podemos hacer a mano, ¿cierto? Quizá nos enredamos un poquito con el tema de que tengo un producto en el numerador, en el denominador, y puede que nos quede una expresión un poco gigante, ¿cierto? Cuando lo intentemos resolver. ¿Ya? Entonces, para eso, nosotros podemos aplicar logaritmo natural a ambos lados. Y se nos va a simplificar un poco el tema. ¿Por qué? Porque recordando propiedades de logaritmos, si tengo, por ejemplo, el logaritmo, y en general cualquier logaritmo, no tiene por qué ser el logaritmo natural, de una multiplicación, yo lo puedo separar en sumas. ¿Ya? Y cuando estamos hablando en concepto de derivadas, es mucho más fácil derivar una suma que derivar un producto. ¿Ya? Entonces entra súper a mano esta propiedad de los logaritmos. Y sobre todo la de la división. ¿Cierto? Si tengo el logaritmo de la división, me queda la resta de logaritmos. Y la división, ¿cierto? Que suele complicar. Creo yo que es la regla más complicada o la más enredada, ¿cierto? Se transforma en una simple resta. Así que fantástico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar logaritmo a ambos lados. Y tendríamos aquí nosotros el logaritmo natural de i igual al logaritmo natural de toda esta expresión. ¿Ya? Y si aplicamos las propiedades que acabamos de ver acá, puede que la expresión se nos agrande un poco, pero nos va a quedar algo mucho más sencillo de lo que teníamos en un principio. ¿Ya? Tenemos aquí el logaritmo natural de x cuadrado, tengo una multiplicación, lo puedo separar en suma, tendría raíz de 3x menos 2,
¿Ya? Y tendría menos el logaritmo natural de x menos 1 porque está en el denominador. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? ¿Se entendió Sí, bien lo que hicimos? Ya. Ahora podemos simplificar un poco más los logaritmos recordando algunas propiedades del logaritmo también. Por ejemplo, la propiedad de que si tengo un exponente dentro del logaritmo, ese exponente sale multiplicando. Ahí me queda el logaritmo natural de Profe, x. ¿Sí? me había caído. ¿Puede repetir lo que ha hecho hasta ahora? Por favor. Sí, lo que hicimos fue aplicar logaritmos a ambos lados para aprovechar las propiedades de los logaritmos, de que puedo separar el producto y la división en suma y resta respectivamente. ¿Ya? Y eso fue lo que hicimos. Aplicamos logaritmo natural y separamos en suma y restas de logaritmos. Ahora estamos aplicando las propiedades de los logaritmos, ya para poder simplificar un poco más lo que tenemos acá. Entonces, este logaritmo natural de x cuadrado tendríamos 2 por logaritmo natural de x. ¿Ya? Si tengo una raíz de 3x menos 2, raíz lo puedo dejar escrito como exponente igual, y nos quedaría escrito como exponente 1/2. ¿Cierto? Entonces, lo que sale sería 1/2. Logaritmo natural de 3x menos 2. Menos, aquí también el 2 sale como exponente, o sea, sale multiplicando, ¿cierto? Nos quedaría x menos 1. ¿Ya? Entonces, fíjense lo rápido que va a ser derivar ahora la expresión que está acá abajo con respecto a derivar la expresión que está acá arriba. ¿Ya? Entonces, nuevamente recordando de que el de y de x es lo mismo a que yo escriba y', lo vamos a escribir de esa manera ahora. Vamos a derivar a ambos lados de la expresión. Ya. Entonces, hoy y nos tenemos que acordar ahora cómo era la derivada del logaritmo natural. ¿Cómo era la derivada del logaritmo natural? Revisando los apuntes. Sí, se pueden combinar todos los métodos. Todos los métodos que hemos visto. 1 dividido en x. 1 dividido en x. Perfecto. Y si la función hubiese sido una función compuesta, tenemos que aplicar la regla de la cadena. ¿Cierto? En general, si tengo alguna función de x, sería, claro, 1 dividido por u por la derivada de u. Profe, ¿Sí? y el logaritmo está ahí en primer lugar para hacer el truco eso de transformar la división en suma y resta. ¿Cómo? No te escuché muy bien, como que se te fue el micrófono un segundo. Ah, que si el logaritmo fue el truco Te pasó lo mismo. Sí, pero aquí el logaritmo lo aplicamos a ambos lados porque si tratamos de calcular la derivada aquí inmediatamente, nos vamos a marear entre usar la regla del producto, la regla del cociente. Entonces, claro, estas propiedades del logaritmo, del poder transformar la multiplicación y la división en suma y resta, nos vienen súper a la mano para poder calcular las derivadas. ¿Sí? Ah, ¿Sí? No sé si por ahí iba la pregunta. el que se me había pegado. Ya, Sí. perfecto. Ya. Entonces, nosotros tenemos que tener en mente, ¿cierto?, que cuando estamos calculando este prima, o estamos calculando esta derivada, ¿cierto? Esta derivada está implícito que estamos calculando la derivada con respecto a x, ¿cierto? En otro ejercicio también podríamos usar la notación prima para calcular la derivada con respecto a otra variable, ¿ya? Pero en este caso el prima está calculando la derivada con respecto a x. Entonces, si tengo el logaritmo natural de y, el y en este caso es una función de x. Entonces la derivada me quedaría algo así. 1 sobre i, ¿cierto? Por ser la derivada del logaritmo natural, por el i', ¿cierto? Y el i' es lo que estamos calculando. ¿Ya? Aplicando nuevamente la regla de la cadena. Ya, entonces calculamos aquí las derivadas.
tengo suma y resta, así que puedo calcular cada derivada por separado, y tendríamos 2 por logaritmo natural. Ya sería 2 por la derivada del logaritmo natural, 1 sobre x. Lo puedo dejar escrito aquí como 2 dividido por x. ¿Sí? ¿Se sigue bien? Ya. Tendríamos más un medio por el logaritmo natural de 3x menos 2. Ya, tengo que aplicar aquí la regla de la cadena, ¿cierto? Tendríamos 1 sobre 3x menos 2 por la derivada del argumento. Y la derivada del argumento sería 3, ¿cierto? La derivada de 3x menos 2 sería 3. Menos 2 veces la derivada del logaritmo natural es 1 sobre el argumento. Y la derivada del argumento es 1. Así que ahí estamos listos. Bueno, estamos casi listos. ¿Ya? Vamos a tratar de ordenar un poco lo que está aquí en el lado derecho, o para que nos quede un poquito más ordenado. 3 medios, ¿cierto? 3x menos 2, menos 2 sobre x menos 1. ¿Ya? Y lo que tenemos que despejar nosotros, lo que nos pedían era encontrar el y', el de y de x. Entonces, este y que está dividiendo, yo lo puedo tirar hacia el otro lado multiplicando. Profe, ¿Sí? lo que me confunde un poco, lo que tengo duda es que lo que están en términos de x, ¿cuándo se ocupa, en este caso, la regla de la cadena? Que por ejemplo acá se ocupó solo en el que tenía un 3 multiplicando. Supongo que esa es la diferencia de conversión de los otros que tienen 1. Claro, ¿No? la regla de la cadena siempre la tengo que usar cuando tengo una función compuesta. ¿Ya? El logaritmo natural no es una función compuesta, ¿por cierto? Así que ahí está listo. En el logaritmo natural de 3x menos 2, ahí sí se tiene que usar, ¿cierto? Porque el 3x menos 2 no es x, es una función compuesta. Así que por eso tengo que calcular la derivada de lo que está ahí y nos dio 3. ¿Y el x menos 1 da lo mismo? Aquí también se ocupa la regla de la cadena, ¿cierto? Solo que la derivada de x vale 1. Así que claro, aquí faltó como ponerle un por 1, Claro. que finalmente no se anota. ¿Sí? Igual lo anotaré como porque Claro. Y en ese caso, el de logaritmo. Si no se aplica el logaritmo natural de x, no. Claro, o sea, en estricto rigor igual se podría poner, por cierto. Solo que ese 1, vale 1. sí, el x', la derivada de x, que vale 1. Ya. Entonces aquí podríamos decir que el ejercicio ya está listo, salvo que por un tema de notación solamente, aquí el i' estaba despejado en un principio, ¿no es cierto? O sea, no lo podríamos trabajar nosotros como una derivación implícita, ¿ya? Entonces, el i' queda feo que quede expresado como en dos variables, ¿ya? Entonces, este i que está acá, nosotros podríamos reemplazarlo con la función original que teníamos, ¿ya? Entonces, finalmente lo que nos queda sería que el i' es igual a i, o sea, toda esta expresión que está aquí, el x cuadrado raíz de 3x menos 2, dividido en x menos 1 al cuadrado, por la derivada que acabamos de calcular. 2 sobre x, más 3 sobre 2, 3x menos 2, menos 2 sobre x menos 1. Y ahí está calculada la derivada. Ahí está expresada en términos de x. Sí, no era, no era tan terrible. Entonces queda un poco más largo, ¿cierto? De lo que nos quedó acá. En la prueba lo podríamos dejar así o hay que trabajarlo hasta simplificarlo al mínimo. Depende de lo que nos pida el ejercicio, ¿ya? En este caso yo creo que si nos piden calcular el DI de X, así está listo, ¿sí? Claro, esto es solamente como para que quede en una sola variable.
Ya, siempre es más manejable tener una variable que dos. ¿Ya? Uf. Sí, Profe, dígame. es que, o sea, esto es un método Sí, que se puede aplicar si es que ve un producto o una división de dos, ¿cómo se llama? expresiones, Polinomios, funciones, sí. expresiones. Ujú. Y entonces cada vez que vea así, puedo ver si es que es posible utilizarla y no esa me puede facilitar el Claro. desarrollo, ¿no? Ujú. En algunos casos. Claro, Pero el simple hecho sí de que sea una división o un producto sí. donde esté cada factor o X, Sí. la Mira, incógnita en sí. sí. Solamente como para probar qué es lo que pasaría si es que no lo hubiésemos hecho con la logarítmica, sería, ya si quiero calcular el I', sería la derivada del numerador, por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador, al cuadrado, todo eso derivado, dividido en el denominador al cuadrado. O sea, quedaría aquí a la cuarta. Ya. En el primero tengo un producto, así que tendría que desarrollarlo como producto. Nos quedaría la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Ahí, ¿cierto? Y todo eso multiplicado por x menos 1 al cuadrado, multiplicado aquí por x cuadrado, raíz de 3x menos 2, y ahí lo voy a dejar aquí multiplicado como por la derivada de eso también. Ya, para no escribir aquí la derivada. Pero me falta espacio. ¿Ya? Pero ponte tú, ya me desconcentré un segundo y ya se me olvidó un paréntesis o se me olvidó anotar un símbolo de derivada. ¿Sí? Y aparte, cuando tú lo desarrolles, no te va a quedar el resultado factorizado, ¿cierto? Aquí el resultado ya quedó factorizado, eh, o al sumar aquí las fracciones también va a estar fácil de factorizar, ¿ya? Entonces es una buena técnica de derivación, ¿ya? Y aquí llegamos entonces al mismo resultado, ¿ya? Y las derivadas logarítmicas también nos ayudan mucho para derivar expresiones de la forma f de x elevado a g de x. ¿Ya? ¿Cómo funcionaría eso? Tengo la expresión, ¿cierto? Y igual f de x, g de x, aplicando logaritmo a ambos lados, y sacando el exponente nos quedaría que el logaritmo natural de y, ¿cierto? Sería el exponente por el logaritmo natural de la función. Calculando la derivada a ambos lados, nos quedaría 1 sobre i, ¿cierto? La derivada del logaritmo natural, por la derivada de i, ¿cierto? Que es finalmente lo que queremos calcular. Y aquí tendríamos que utilizar sí la derivada del producto, ¿cierto? Pero se nos simplifica el hecho de que sea una función elevada a otra función. No hemos visto técnicas para derivar eso. Entonces sí o sí tendríamos que hacerla con la logarítmica. ¿Ya? Entonces derivando el producto tendríamos la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y aquí lo simplificó. Simplificó harto, ¿cierto? La derivada del logaritmo natural, 1 sobre el argumento, por la derivada del argumento. Así que ahí está escrito como f de prima. ¿Ya? Y como queremos despejar el de y de x, este 1 partido por y lo puedo cancelar multiplicando. ¿Ya? Y esta expresión f de x elevado a g de x es la expresión y. Y nos quedaría finalmente una fórmula. Una fórmula para calcular las derivadas de esta forma. ¿Ya? Y aquí nos presentan un ejercicio donde lo hizo en 2 pasos. Conociendo la fórmula,
llegó al resultado en 2 pasos. Fantástico, ¿ah? Ya, pues entonces tengo que primero identificar cuáles son las dos funciones. Aquí en la formulita está como el f de x la base y el g de x el exponente. Entonces el f de x sería x y el g de x sería 2 sobre x. ¿Ya? Aplicando la fórmula tendríamos f de x elevado a g de x, ahí está, por la derivada de g de x, la derivada de g, aplicando las propiedades que hemos trabajado, sería menos 2 dividido en x cuadrado. ¿Ya? ¿Cómo podríamos comprobar eso rápidamente? Sabiendo de que esto es lo mismo a escribir que el g de x es 2 por x a la menos 1. ¿Cierto? Entonces, si yo quiero calcular la derivada, el menos 1 saldría multiplicando, nos quedaría un menos 2, y al exponente se le resta 1. Eso nos quedaría menos 1, menos 2. ¿Ya? Y nuevamente el exponente negativo lo podemos volver a escribir como fracción y nos quedaría menos 2 sobre x cuadrado. ¿Ya? Y nos queda entonces la expresión que está escrita acá. Por el logaritmo natural de f de x, logaritmo natural de x. Más el g de x, 2 sobre x, ahí está, ¿cierto? Por el f' de x, la derivada de x vale 1, dividido en f de x, que vale x. Ya, factorizando un poco, ¿cierto? El x cuadrado se repite en ambos términos, así que lo puedo sacar afuera. El 2 también se repite, así que lo puedo dejar afuera, y nos queda menos logaritmo natural de x más 1. O al revés, 1 menos logaritmo natural de x. Y ahí uno queda así, ¿what? ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Ya? Pero espero que se haya entendido por lo menos el método, ¿ya? O el cómo se llegó a la fórmula. O ya por último, el cómo se aplicó la fórmula. Silencio sepulcral. Cha-cha-chan. Solo entendí el método, pero no entendí el paso final del ejercicio. Ah, ya, la factorización final. ¿Sí? Sí, eso mismo, no entendí la factorización final. Ya, tenemos aquí ya, menos 2 dividido en x cuadrado, ¿cierto? Por logaritmo natural de x, más, y aquí al realizar la multiplicación, 2 sobre x cuadrado. ¿Ya? Entonces, en estos dos términos tengo elementos repetidos. Tengo el x cuadrado, que se repite, tengo el 2 que se repite, así que eso lo puedo dejar afuera. ¿Ya? Lo saco. Y ahí es donde aparece este 2 y el x cuadrado que está en el denominador. ¿Ya? Y dentro del paréntesis me queda todo lo que me quedó. Valga la redundancia. ¿Cierto? Al sacarle el 2 y el x cuadrado, nos quedó el menos logaritmo natural, que está aquí. Y al haberle sacado el 2 y el x cuadrado, no nos quedó nada. Pero este nada fue cuando lo sacamos dividiendo. Entonces nos queda un 1, que es el neutro. Entonces nos quedó menos logaritmo natural de x más 1. O al revés, 1 menos logaritmo natural de x. ¿Sí? Se salta aquí esos pasos de la factorización. ¿Y cómo al lado quedó? Ah, ya entendí. Ya. Sí, yo creo que es que, pucha, depende del ejercicio, si es que va a ser necesario dejarlo factorizado o no. ¿Ya? Yo creo que de este tipo de ejercicio, así como calcule la derivada de una función, yo creo que no hay problema en que lo dejen hasta acá. Ya que no lo factoricen hasta el final, da lo mismo. Ya, pero ponte tú si estamos trabajando con algún problema de aplicación, ahí sí va a ser necesario que ustedes lo factoricen y lleguen hasta a un resultado un poco más
más preciso. profe. ¿Sí? Mm, que no sé, como que me sigue dando vuelta todo lo de hoy. Y más con Sí. la regla de cadena, así cuando se aplica, cuando no. Siempre, Entonces siempre se aplica. no sabía que al ver un... Esto sería como una compuesta, ¿no? Una Claro, compuesta y donde el elevado también es una función. sí. Y ese es el único método que nos ha pasado hasta ahora, ¿o no? Cuando uno ve una potencia Sí, de función compuesta. sí. Y de hecho, podríamos llamarlo como el único método para poder derivar funciones de este estilo, potencia elevada a potencia. ¿Ya? Aquí calcula un ejercicio más como el x elevado a x elevado a x. Y claro, si en la respuesta aparece un logaritmo en alguna parte, es porque precisamente es porque se aplica este método. ¿Sí? Entonces, sí, cuando tenemos expresiones de este estilo, no hay escapatoria. No hay escapatoria. Ya, para la próxima semana entonces vamos a dejar el tema de la derivada de orden superior y ya con eso empezamos las aplicaciones. ¿Ya? En la guía entonces hay harto ejercicio de esto, ¿ya? Hallar por derivación implícita las funciones que aparecen acá. Bueno, las 2 y la 4 se tendrían que hacer con derivadas de orden superior, que no lo hemos visto todavía, pero si quieren, lo pueden intentar. Y el ejercicio La, 5 habla de derivación de función inversa. la B de la 2 no se podría hacer con lo de logaritmo. Claro, la primera derivada sí, pero habla aquí de una segunda derivada. Ah, ya. Sí, entonces, claro, ahí necesitamos el siguiente paso. Pero claro, podríamos calcular la primera derivada. Sí, ahí no tenemos ningún problema. Allá es la primera derivada. Y ya que están con soluciones, espero que las soluciones también se entiendan. Algunos ejercicios claramente son más cototos que otros. Ya, por ejemplo, miren ese ejercicio gigante. ¿Ya? La idea no es pedirle ejercicio así en la prueba tampoco. ¿Ya? Por ejemplo, aquí la derivación implícita está con el método que les enseñé. Sí, las Eh, derivadas parciales. por lo mismo es mejor pasar los ejercicios más complicados, o sea, en clase sí o explicado, los que son como lo más complicado y más o menos lo más sencillo en comparación en las evaluaciones, porque sé como que, además de por tema de tiempo, siento que uno rinde más en ese caso. Claro, claro, claro. Con tal de Sí, que obviamente, aunque sean de estos largos así, con tal de que uno entienda más o menos la lógica por dónde va, uno puede aplicarse más directamente y más eficiencia después en los ejercicios más fáciles. exactamente. Sí, y en la otra guía, la que no tiene las soluciones, también un montón de ejercicios aquí, chiquillos, para que se motiven haciendo derivadas, calculando derivadas. Un montón, un montón, un montón. Sí, derivadas de función inversa, también lo vimos. Función inversa. Algunas funciones interesantes que las derivadas se simplifican harto. Por ejemplo, toda esta función, la derivada vale 0. Si calculan la derivada de esta función, va a ser 0. Y también verificarlo. La derivada de toda esta función, obviamente queda un cálculo gigantesco, pero una vez simplificado, se llega a que la derivada vale 1/2. Y ahí eso significa que la pendiente siempre es constante. Y ya es igual es interesante ver. ¿Ya? Algunas ecuaciones diferenciales, ya no nos vamos a meter mucho en ese tema, pero aquí hay una ecuación diferencial que te piden comprobar. ¿Sí? Algún otro tipo de ejercicio. Ya, muy bien, chiquillos, lo dejamos hasta acá. Miren la guía, hagan los ejercicios, escríbame por campus, mándenme un correo si es que hay cualquier Eh, consulta. ¿La guía está en el campus? Sí, está en el campus. O Ah, ya. espérame, déjenme ver si
Si es que la subí, quizá en una de esas ni la subí. Según yo sí. Nadie dijo, sí, profe, si está, si la subió. Nadie la ha visto. Yo la acabo de descargar. Ah, Se me ya. olvidó cómo dice. Ya, aquí está. Semana 8, la guía 5 que está con las soluciones y la guía 6 de ejercicio. Y también les dejé aquí una carpeta con un montón de pruebas resueltas. ¿Ya? Muy bien. Profe, Ahora estas son pruebas resueltas de límite. Le voy a poner las de derivadas ahora. ¿Sí? yo quería hacer una pregunta que, ¿sabe que, o sea, no tiene nada que ver con matemáticas? Yo no puedo guardar mi usuario en el campo virtual como lo tiene usted porque simplemente no acepta. No No sé si puede sé. hablar con el programador o algo así, que lo cambie para los alumnos porque creo que nadie puede guardar su usuario. Yo creo que tiene que ver Siempre con hay algo que, del tema del navegador, ¿o no? Depende capaz, si uno deja que guarde las contraseñas y cosas así. capaz Qué por raro. eso. Pero nunca va a quedar ingresado siempre adentro, sino que lo va a dejar como para llegar y apretar. Claro. Sí, que te queda como la contraseña guardada, porque claro, a mí no me deja entrar inmediatamente, ¿por cierto? Sino que me queda guardado aquí. Y esto es por un tema de las contraseñas que tengo guardadas en Google. Quizás le pusiste acá en algún momento guardar nunca y nunca más te preguntó. Pero al presionar la Tienes llavecita razón, ahí, capaz que fue eso. al apretar ahí le puedes gestionar las contraseñas. ¿Ya? Ya, muy bien, chiquillos. Nos fuimos del tema, nos fuimos del tópico. Mañana nos vemos en la tutoría, con los que vayan a la tutoría, si no nos vemos el próximo lunes. Mentira, la próxima semana hay receso. Chan, chan, chan. Entonces, el siguiente lunes. ¿Ya? Así que les recomiendo que vayan a la tutoría mañana. ¿Ya? Ya. Muy bien, chiquillos, que les vaya bonito. Chao, profe. Chaolita, bye bye. Profe. Bye bye.